¿Alguna vez te has sentido tan cansado o desprotegido que pensaste que no podrías dar un paso más? Es en esos momentos, justo cuando la incertidumbre y el miedo golpean más fuerte, que necesitas recordar una verdad maravillosa. No estás solo. El Espíritu Santo está listo para cuidarte y defenderte en cada paso, sin importar lo grandes que parezcan los desafíos o lo incierto del futuro. En este mensaje descubrirás cómo la fe y la presencia de Dios pueden transformarse en tu mejor refugio, protegiéndote de peligros físicos, emocionales y espirituales. Verás cómo el amor divino, manifestado a través de las enseñanzas de la Biblia, es un escudo inquebrantable que jamás falla. Prepárate para reflexionar y abrir tu corazón a una nueva perspectiva. La certeza de que hay un poder más grande que tus temores, un amor más fuerte que tus dudas y una presencia que no conoce fronteras. Antes de seguir, te invito a hacer esta declaración en voz alta, como un compromiso personal. Creo en tu cuidado, Espíritu Santo. Con tu protección, ningún obstáculo podrá vencerme. Que esta sea tu primera piedra de fe, un paso hacia la seguridad divina que te aguarda en cada página de este guión. Número 1. La promesa divina. No temas, yo estoy contigo. No importa lo que estés enfrentando hoy, Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuántas veces el miedo ha intentado paralizarte? ¿Cuántas veces la ansiedad ha susurrado en tu mente, haciéndote creer que estás solo en esta batalla? Pero la verdad es otra. Dios está contigo. No de manera simbólica, no de forma abstracta, sino real, tangible, presente. Cuando Dios nos dice, no temas, no es porque la vida será fácil o porque nunca enfrentaremos dificultades. Al contrario, Él sabe que vendrán momentos de prueba, de incertidumbre, de dolor, pero también sabe que su presencia es suficiente para sostenernos. Su amor es más fuerte que cualquier adversidad y su poder es mayor que cualquier obstáculo. Tal vez en este momento sientes que la carga es demasiado pesada. Quizás has estado luchando con un problema que parece no tener solución. Pero Dios te dice, no te angusties, porque yo soy tu Dios. No eres huérfano, no estás a la deriva. Tienes un Padre que es todopoderoso, un Dios que está atento a cada detalle de tu vida. La angustia es el resultado de pensar que estamos solos, que no hay salida, que el problema es más grande que nuestra capacidad. Pero Dios nos recuerda que Él es nuestro Dios. No un Dios lejano, no un ser indiferente, sino un Dios personal, cercano, comprometido con nuestra vida. Cuando reconocemos esto, la angustia pierde poder, porque sabemos que estamos en manos de alguien que nunca nos abandona. Dios no solo promete estar con nosotros, sino que también nos asegura algo más. Te fortaleceré. La fuerza no depende de nosotros. No tenemos que cargar con todo solos. No tenemos que ser suficientes en nuestra propia capacidad. Dios es quien nos fortalece, y su fuerza no es temporal ni limitada. Es una fortaleza que nos sostiene en los momentos más oscuros y nos levanta cuando sentimos que ya no podemos más. Tal vez te has sentido débil, sin fuerzas para seguir adelante. Pero Dios es quien te levanta. Su poder en ti es mayor que cualquier debilidad. No importa cuán agotado te sientas, Dios tiene una fortaleza que nunca se agota. Y no solo nos fortalece, sino que también promete algo más. Ciertamente te ayudaré. Es decir, no hay duda en su ayuda. No es un tal vez, no es un si te portas bien, es una certeza absoluta. La ayuda de Dios está garantizada. Él no llega tarde, no se olvida, no es indiferente a lo que estás atravesando. ¿Cuántas veces has sentido que nadie te entiende, que nadie puede ayudarte? Dios sí puede.
Él conoce cada detalle de tu situación, sabe lo que necesitas incluso antes de que lo pidas. Su ayuda no es cualquier ayuda, es la ayuda de un padre que ama profundamente a sus hijos y que tiene el poder para transformar cualquier situación. Pero Dios no se detiene ahí, no solo promete ayudarnos, sino que nos da una garantía inquebrantable. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. No es solo una ayuda momentánea, no es solo un empujón para seguir adelante. Es un sostén eterno. Dios nos toma de la mano y no nos suelta. Su diestra, su mano fuerte y poderosa, nos mantiene firmes. Cuando la vida nos golpea, cuando las circunstancias parecen derrumbarnos, su mano nos sostiene. No caemos en el vacío, no estamos solos en la batalla. Su justicia nos rodea, su fidelidad nos protege, su amor nos levanta. Esta promesa no es solo para tiempos de crisis, es para cada día de nuestra vida. En los momentos buenos y en los momentos difíciles, Dios está ahí. Su presencia es constante, su amor es inmutable, su protección es eterna. La pregunta es, ¿estás confiando en esta promesa? A veces, el miedo nos hace olvidar lo que Dios ya nos ha dicho. Nos enfocamos en el problema en lugar de enfocarnos en la solución. Pero hoy Dios te recuerda, yo estoy contigo. No importa lo que estés viviendo, su presencia es suficiente para darte paz. Así que toma esta promesa y hazla tuya. No temas. No dejes que la angustia controle tu vida. Dios es tu Dios. Él te fortalece, te ayuda y te sostiene. Nada podrá separarte de su amor. Hoy decide confiar en esta verdad. Aférrate a su palabra, cree en su promesa y camina con la certeza de que nunca estarás solo. Dios está contigo, ahora y siempre. Número 2. El Espíritu Santo como guardián vigilante. Habitar bajo la sombra del Omnipotente no es una idea simbólica ni un concepto abstracto. Es una realidad espiritual que transforma nuestra manera de vivir. La Biblia nos dice en el Salmo 91, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío». Estas palabras no son solo poesía, sino una invitación a experimentar la protección y la presencia de Dios de manera tangible, real y constante. Cuando Dios nos habla de habitar en su abrigo, no se refiere a una visita ocasional ni a una búsqueda momentánea en tiempos de crisis. Habitar significa permanecer, establecerse, hacer de su presencia nuestro hogar. Es una relación diaria, una conexión profunda con el Espíritu Santo, quien nos guía, nos cuida y nos protege. El problema es que muchas veces nos movemos fuera de esa sombra, confiando más en nuestra propia capacidad que en el resguardo divino. Vivimos en un mundo donde la incertidumbre y el miedo están al acecho. Problemas económicos, inseguridad, crisis emocionales, enfermedades, desafíos familiares. A veces sentimos que estamos expuestos, vulnerables, indefensos, pero Dios nos da una alternativa, su sombra, su abrigo, su refugio. No significa que no enfrentaremos problemas, sino que nunca lo haremos solos. El Espíritu Santo es nuestro guardián vigilante, aquel que está atento a cada paso que damos, asegurándose de que, incluso en medio de las tormentas, su protección nos rodea. Piensa en la sombra de un árbol grande y frondoso en medio del desierto. El sol puede estar en su punto más alto, el calor puede ser abrasador, pero si te posicionas debajo de esa sombra, encontrarás frescura, alivio y descanso. Así es la protección de Dios. No cambia las circunstancias externas de inmediato, pero sí nos da un refugio donde podemos estar seguros, fortalecidos y en paz. Pero hay algo clave. Para estar bajo la sombra del Omnipotente, debemos elegir habitar ahí. No es algo automático. No se trata solo de saber que Dios es nuestro protector, sino de buscarlo, de caminar con Él,
de rendir nuestra vida a su dirección. Muchas veces nos preguntamos por qué sentimos que Dios está lejos, pero la realidad es que Él nunca se ha movido. Somos nosotros los que nos alejamos de su abrigo. La promesa de protección divina está directamente relacionada con la confianza. El Salmo 91 dice: «Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío». Es una declaración de fe, un compromiso personal de confiar en Dios por encima de cualquier circunstancia. La fe no es solo creer que Dios existe, sino estar convencidos de que su amor y su cuidado son inquebrantables. Cuando enfrentamos momentos de dificultad, la confianza en Dios se pone a prueba. A veces, nuestra tendencia es querer resolver todo por nuestra cuenta, buscar salidas rápidas, apoyarnos en nuestras fuerzas. Pero la verdadera protección viene cuando decidimos soltar el control y entregárselo a Él. Cuando en lugar de correr desesperados, decidimos correr a su presencia. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en esta protección. No es solo un consolador, sino también nuestro guardián y guía. Nos advierte, nos da discernimiento, nos muestra caminos seguros. Hay momentos en la vida en los que sentimos una impresión en nuestro espíritu, una voz interna que nos dice: «No vayas por ahí, aléjate de esto, espera un poco más». Esa es la voz del Espíritu Santo cuidándonos. Su protección no siempre es visible, pero siempre es efectiva. Pensemos en cuántas veces Dios nos ha librado de peligros sin que siquiera nos demos cuenta. Tal vez un retraso inesperado evitó que estuviéramos en el lugar equivocado en el momento equivocado. Tal vez una puerta que se cerró fue una manera de evitar un camino que nos habría hecho daño. El Espíritu Santo nos protege de maneras que muchas veces ni siquiera imaginamos. Habitar bajo la sombra del Omnipotente también nos da una paz sobrenatural. En Filipenses 4:7, la Biblia dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». No es una paz circunstancial, sino una paz que permanece aun cuando todo a nuestro alrededor parezca caótico. Es la seguridad de que Dios está en control, de que nada escapa de su soberanía, de que su protección es inquebrantable. Esta sombra protectora no es solo para los momentos de peligro, es para cada día, en cada decisión, en cada paso que damos. Es vivir con la certeza de que Dios va delante de nosotros, que su Espíritu nos guía y que su amor nos rodea. La pregunta es: ¿estás habitando bajo esa sombra? ¿O solo corres a buscarla cuando la tormenta se hace intensa? Dios quiere que vivas en su presencia constantemente, que su abrigo sea tu lugar seguro, que su Espíritu Santo sea tu guía en todo momento. Hoy, toma la decisión de acercarte más a Dios, de fortalecer tu relación con el Espíritu Santo, de hacer de su presencia tu hogar. No importa lo que estés enfrentando, si estás bajo la sombra del Omnipotente, estás en el lugar más seguro que puedas estar. Confía, habita, permanece. Dios es tu refugio, tu fortaleza y tu guardián vigilante. Número 3. Protección en tiempos de adversidad emocional. Hay momentos en la vida en los que las tormentas emocionales parecen abrumarnos. Ansiedad, miedo, tristeza, incertidumbre. Sentimos que la mente no se detiene y que el corazón se llena de cargas imposibles de soportar. El mundo nos dice que busquemos paz en el éxito, en la estabilidad financiera, en el control de nuestras circunstancias, pero la verdad es que esa paz es frágil, pasajera y depende de factores que no siempre podemos manejar. Sin embargo, en medio de todo, hay una promesa inquebrantable. Filipenses nos recuerda: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús». Esta paz no es como la que el mundo da.
no se basa en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo, nuestro consolador y guía, tiene el poder de traer calma incluso en las circunstancias más difíciles. No es necesario entender cómo funciona o por qué sucede. Lo único que necesitamos es confiar en que la paz de Dios es real, es accesible y es capaz de sostenernos cuando todo parece derrumbarse. Muchas veces tratamos de encontrar soluciones rápidas, buscamos distracciones, intentamos llenar el vacío con cosas temporales, pero lo único que realmente puede protegernos en tiempos de adversidad emocional es la presencia de Dios. Él nos invita a descansar en su paz, a soltar nuestras cargas y a permitir que su Espíritu Santo haga en nosotros lo que no podemos lograr por nuestras propias fuerzas. La paz de Dios es diferente a la que el mundo ofrece, porque no depende de nuestras circunstancias. Puede estar presente en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre. Jesús mismo lo dijo en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Su paz es un refugio, es un escudo protector para el corazón y la mente. Pero, ¿cómo experimentamos esta paz en nuestra vida diaria? Filipenses nos da la clave. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La oración es la vía por la cual recibimos la paz divina. Cuando llevamos nuestras cargas a Dios, cuando las ponemos en sus manos con confianza, el Espíritu Santo nos llena con una paz que el mundo no puede entender. La oración no es solo una rutina religiosa, es un diálogo íntimo con Dios. Es el momento en el que entregamos nuestras preocupaciones y permitimos que su Espíritu renueve nuestra perspectiva. No se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos con una confianza absoluta en que Dios tiene el control. Además de la oración, hay prácticas que nos ayudan a mantener la paz divina en nuestra vida. La meditación en la palabra es una de ellas. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que Dios está con nosotros, que su amor es inquebrantable y que no estamos solos en nuestras luchas. Cuando nuestra mente se llena de pensamientos de angustia, necesitamos reemplazarlos con la verdad de Dios. Otra práctica importante es rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. La comunidad cristiana es un regalo de Dios para momentos de crisis emocional. A veces necesitamos el apoyo de hermanos y hermanas en la fe. Personas que nos ayuden a recordar las promesas de Dios cuando nuestra mente está nublada por la preocupación. Y aquí hay algo fundamental. La paz de Dios no es un sentimiento pasajero, es una decisión. Es elegir confiar, elegir descansar en sus promesas, elegir rendir nuestras cargas en lugar de tratar de resolverlo todo por nuestra cuenta. Es un ejercicio constante de fe y entrega. Tal vez en este momento sientes que la paz es inalcanzable. Tal vez hay pensamientos que te atormentan, miedos que parecen demasiado grandes. Pero hoy Dios te dice, no se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Su Espíritu Santo está aquí para protegerte, para cubrir tu corazón con su paz, para asegurarte que no estás solo en esta batalla. Cuando el miedo toque tu puerta, responde con la confianza en Dios. Cuando la ansiedad quiera apoderarse de tu mente, llena tu interior con la palabra. Cuando sientas que no puedes más, ora, clama, busca a Dios con todo tu ser, porque su paz es real, su protección es eterna y su amor es suficiente para sostenerte en cualquier tormenta. Número 4. El escudo contra los ataques espirituales. El enemigo ataca de muchas maneras, a veces con dudas que nos susurran al oído, otras con miedo que paraliza nuestros pasos.
en algunos casos, con tentaciones que intentan alejarnos del propósito de Dios. Pero hay algo que el enemigo no puede atravesar, algo que detiene sus ataques y nos mantiene firmes: el escudo de la fe. Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No algunos dardos, no la mayoría, todos. Cada ataque, cada mentira, cada intento del enemigo de derrumbarnos puede ser bloqueado cuando levantamos el escudo de la fe. Pero, ¿qué significa esto en la vida diaria? A veces pensamos en la fe solo como creer en Dios. Pero la fe es más que una creencia pasiva. Es un arma activa. Es la confianza inquebrantable en que Dios es quien dice ser, en que sus promesas son verdaderas, en que su poder es más grande que cualquier adversidad. El enemigo lanzará dudas. Dios no te escucha. No eres suficiente. No hay salida para ti. Pero cuando tu fe está en alto, esas mentiras no encuentran dónde aterrizar. La fe responde: Dios está conmigo. Soy su hijo, su hija. Nada es imposible para Él. Y aquí es donde el Espíritu Santo juega un papel fundamental, porque no podemos mantener el escudo de la fe por nuestra propia fuerza. Hay momentos en los que sentimos que no tenemos suficiente fe, que el peso de las dificultades es demasiado grande. Pero el Espíritu Santo es quien nos fortalece, quien nos recuerda las promesas de Dios cuando nuestra mente se llena de miedo. Piensa en los dardos de fuego que el enemigo lanza contra ti. Son pensamientos de angustia, ataques de inseguridad, tiempos de sequedad espiritual, circunstancias que parecen no tener solución. Cada uno de esos dardos puede ser apagado con la fe, pero un escudo solo protege si lo levantamos. En el campo de batalla, un soldado que deja su escudo en el suelo es un soldado vulnerable. No basta con saber que Dios está con nosotros, debemos actuar en fe, y la fe se alimenta. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que leemos la Escritura, cada vez que meditamos en ella, nuestra fe se fortalece a través de la oración. La fe crece cuando hablamos con Dios, cuando presentamos nuestras luchas delante de Él y permitimos que el Espíritu Santo nos llene de su paz. A través de la comunidad. La fe es personal, pero no solitaria. Estar rodeados de otros creyentes nos ayuda a mantenernos firmes, nos anima en los momentos de debilidad y nos recuerda que no estamos solos en la batalla. El escudo de la fe no solo protege, también nos da seguridad para avanzar. Nos permite caminar con valentía, sabiendo que, sin importar lo que el enemigo intente, Dios ya nos ha dado la victoria. Miremos ejemplos bíblicos. David enfrentó a Goliat no con una espada, sino con fe. Su confianza en Dios fue su escudo. Daniel fue lanzado al foso de los leones, pero su fe lo protegió. No dejó que el miedo le arrebatara su confianza en Dios. ¿Qué pasaría si hoy tomas el escudo de la fe y decides confiar completamente en Dios? Si en lugar de dejarte consumir por la preocupación, declaras que Dios tiene el control. Si en lugar de escuchar las mentiras del enemigo, eliges creer en las promesas de Dios. Hoy es el día de levantar tu escudo, de fortalecer tu fe, de recordar que el enemigo no tiene poder sobre un corazón que confía plenamente en el Señor. Así que, cuando lleguen los ataques, cuando las dudas intenten debilitarte, cuando la batalla parezca intensa, recuerda que tienes un escudo impenetrable. No es tu fuerza, no es tu sabiduría, es la fe que Dios ha puesto en ti. Tómala, úsala y vive cada día con la certeza de que ningún dardo del enemigo podrá tocarte cuando tu fe está en alto y el Espíritu Santo te fortalece. Número 5. El camino seguro que Dios te muestra.
A veces caminamos en la vida sin darnos cuenta de los peligros ocultos que nos rodean. Hay decisiones que parecen inofensivas, pero que nos pueden llevar a caminos de confusión, dolor y alejamiento de Dios. Es como andar por un sendero en medio de la niebla sin saber qué hay más adelante. Pero Dios, en su infinito amor, nos ha dado una promesa. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32:8. Él no solo nos observa desde lejos, sino que nos guía activamente, nos ilumina el sendero y nos advierte de los peligros ocultos. No somos huérfanos espirituales, tenemos un guía divino, el Espíritu Santo, que nos alerta cuando estamos a punto de desviarnos. El problema es que muchas veces no estamos atentos a su voz. Nos dejamos llevar por nuestras emociones, por la lógica humana o por la presión de los demás. Pero la dirección del Espíritu no grita ni impone, sino que susurra con ternura, esperando que afinemos nuestro oído espiritual. Cuando ignoramos su guía, terminamos tomando decisiones apresuradas, entrando en relaciones tóxicas, comprometiendo nuestros principios o caminando en senderos de aparente éxito, pero que nos alejan del propósito de Dios. ¿Cuántas veces hemos lamentado decisiones que tomamos sin consultar a Dios? Pero aquí está la buena noticia. Dios no solo nos advierte, sino que también nos enseña. No nos deja solos para que descubramos todo por nosotros mismos, sino que nos muestra con claridad el camino correcto. Nos capacita para tomar decisiones sabias y para evitar las trampas del enemigo. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron guiadas por Dios en momentos clave de sus vidas. Moisés, a punto de cruzar el Mar Rojo, recibió instrucciones precisas del Señor. José, en Egipto, fue guiado en medio de la adversidad hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso de la nación. Pablo, en su ministerio, fue dirigido por el Espíritu Santo en cada paso que dio. ¿Qué pasaría si hoy decidiéramos vivir con una total dependencia de la guía divina? Si antes de cada decisión, de cada paso, nos detuviéramos a preguntarle a Dios, ¿es esto tu voluntad? La clave para recibir la guía de Dios no es la prisa, sino la comunión constante con el Espíritu Santo. Un corazón que ora, que medita en la palabra y que está atento a la voz de Dios, difícilmente caerá en las trampas del enemigo. El Espíritu Santo nos habla de muchas maneras, a veces con un sentimiento profundo de paz que confirma que vamos por el camino correcto, otras veces con una incomodidad interior que nos alerta de un peligro. También nos guía a través de su palabra, que actúa como un mapa seguro en medio de la incertidumbre. Pero si ignoramos su dirección y seguimos nuestro propio camino, tarde o temprano enfrentaremos las consecuencias. Dios nos ama demasiado como para dejarnos caminar hacia el peligro sin advertirnos, pero Él respeta nuestra voluntad. No nos obligará a seguir su dirección, simplemente nos mostrará el camino y nos dará la opción de confiar en Él o seguir por nuestra cuenta. En la práctica, ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos siguiendo la dirección de Dios? Primero, debemos aprender a detenernos. No tomar decisiones apresuradas. No dejarnos llevar por la emoción del momento. Si algo no nos da paz, es mejor esperar. Segundo, debemos sumergirnos en la palabra. Dios nunca nos guiará en contra de lo que ya ha revelado en las Escrituras. Si algo contradice la Biblia, es una señal clara de que no es la voluntad de Dios. Tercero, debemos orar con humildad y estar dispuestos a escuchar. No solo pedirle a Dios que bendiga lo que ya hemos decidido, sino buscar su voluntad antes de tomar la decisión. Cuarto, rodearnos de personas que también buscan la dirección de Dios. Muchas veces el Señor nos habla a través de consejeros sabios, pastores o hermanos en la fe que pueden ver con más claridad lo que nosotros no vemos. Y por último, actuar con fe.
Cuando Dios nos da una dirección, no siempre entenderemos todo desde el principio, pero la fe nos permite obedecer aunque no veamos todo el panorama. Quizá en este momento te encuentras ante una decisión importante. Quizás sientes que hay algo que te inquieta, una situación en la que no tienes claridad. Dios quiere guiarte. Él quiere enseñarte el camino correcto. Él quiere evitar que caigas en trampas y peligros ocultos. No tienes que caminar solo. No tienes que depender de tu propia lógica o fuerza. Hoy puedes confiar en que el Espíritu Santo está contigo, susurrándote la dirección correcta, mostrándote el camino de la vida. Tómate un momento para preguntarle a Dios: Señor, ¿estoy en el camino correcto? ¿Es esta tu voluntad? Enséñame, guíame, protégeme de lo que no puedo ver. Él te responderá. Él siempre responde a un corazón que busca su dirección con humildad. Hoy elige caminar con confianza, porque cuando Dios guía, su dirección no falla. Cuando Dios protege, ningún peligro puede tocarte. Cuando Dios ilumina tu camino, no hay tiniebla que pueda confundirte. Que esta sea nuestra oración cada día. Enséñame tu camino, oh Dios, y guíame por senda de rectitud. Número 6. Renovación divina. Vuela con alas de águila. A veces la vida nos agota. Nos encontramos en momentos en los que sentimos que ya no podemos más, donde cada paso parece pesar una tonelada y las fuerzas simplemente se desvanecen. Nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles de superar, desafíos que nos empujan al límite, momentos en los que el desaliento nos dice que nos rindamos. Pero ahí es donde entra en acción la promesa de Dios. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Dios no nos ha llamado a vivir en agotamiento constante. No nos ha diseñado para colapsar bajo el peso de las pruebas. Al contrario, Él nos promete renovación, fortaleza y resistencia sobrenatural. Pero esta renovación no viene de nuestras propias fuerzas. No se trata de una motivación pasajera o de un esfuerzo humano. Se trata de aprender a esperar en el Señor y permitir que el Espíritu Santo nos renueve desde adentro hacia afuera. Esperar en Dios no significa quedarnos inmóviles, cruzados de brazos, esperando que todo cambie sin hacer nada. No es resignación ni pasividad. Esperar en Dios es un acto de fe activa. Es confiar en que, aunque no veamos la solución inmediata, Dios está obrando. Es descansar en su soberanía y dejar que Él nos fortalezca en el proceso. El Espíritu Santo es quien nos da nuevas fuerzas cuando las nuestras se agotan. Nos levanta cuando sentimos que no podemos seguir. Nos da claridad en medio de la confusión. Nos recuerda que no estamos solos en la batalla. Y sobre todo, nos eleva por encima de las circunstancias, como el águila que se eleva sobre la tormenta y no se deja arrastrar por ella. Dios usa la imagen del águila para mostrarnos cómo es la vida de aquellos que dependen de Él. Las águilas no huyen de la tormenta, la utilizan para volar más alto. En lugar de desgastarse luchando contra el viento, extienden sus alas y permiten que las corrientes de aire las eleven por encima del problema. Así es como Dios quiere que enfrentemos la vida. No desgastándonos en nuestras propias fuerzas, sino permitiendo que su poder nos eleve sobre los desafíos. Cuando confiamos en Dios y dependemos de su fortaleza, experimentamos una resistencia que va más allá de lo natural. Él nos capacita para correr sin cansarnos, para caminar sin fatigarnos. Nos da perseverancia cuando sentimos que no podemos más. Y esta resistencia divina no es solo para los momentos de crisis, es para el día a día, para las batallas grandes y pequeñas, para los momentos en los que necesitamos seguir adelante a pesar del cansancio. La fe es clave en este proceso.
La fe activa el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando creemos en su promesa y nos apoyamos en su fortaleza, algo cambia dentro de nosotros. Nuestra mentalidad se transforma. Dejamos de ver los problemas como muros imposibles de superar y comenzamos a verlos como oportunidades para experimentar el poder de Dios. Nos damos cuenta de que no estamos solos y que nuestra fuerza no proviene de nosotros, sino de aquel que nunca se cansa ni se fatiga. Pero, ¿cómo podemos experimentar esta renovación de fuerzas en nuestra vida diaria? Primero, necesitamos hacer de la oración un hábito. La oración no solo es un medio para pedirle cosas a Dios, es el espacio donde encontramos descanso, donde dejamos nuestras cargas y recibimos su fortaleza. Segundo, debemos sumergirnos en la palabra de Dios. La Biblia es nuestra fuente de renovación. A través de ella, el Espíritu Santo nos habla, nos recuerda quiénes somos y nos llena de nueva energía espiritual. Tercero, la adoración juega un papel fundamental. Cuando adoramos a Dios, nuestro enfoque cambia. Dejamos de mirar nuestras debilidades y comenzamos a ver su grandeza. Y cuarto, necesitamos rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye. Dios no nos llamó a caminar solos. Cuando compartimos nuestra fe con otros, encontramos ánimo, dirección y una fortaleza renovada. Si hoy te sientes débil, si sientes que ya no puedes más, quiero recordarte que Dios no te ha abandonado. Él te está llamando a levantar tus alas como el águila, a confiar en su fortaleza y a permitir que su espíritu te renueve. No tienes que depender de tus propias fuerzas. No tienes que enfrentar la vida con agotamiento y desaliento. Dios quiere llenarte de nueva energía, de un nuevo aliento, de una resistencia sobrenatural que te permita avanzar sin rendirte. Tómate un momento para reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida necesitas la renovación de Dios? Quizás en tu fe, en tus relaciones, en tu propósito, en tu ánimo. Sea cual sea tu situación, hay una verdad inquebrantable. Dios te ha prometido renovar tus fuerzas si confías en Él. No importa cuán desgastado te sientas, su espíritu está listo para elevarte a nuevas alturas. Solo tienes que extender tus alas y confiar en que Él te sostendrá. Hoy, haz de esta promesa tu oración. Señor, me siento cansado, pero en ti encuentro nuevas fuerzas. Ayúdame a esperar en ti, a confiar en tu poder y a volar sobre las tormentas. Renueva mi espíritu, lléname de tu fortaleza y ayúdame a avanzar con fe. En el nombre de Jesús. Amén. Confía en su promesa, vuela con alas de águila, porque en Dios siempre hay fuerzas renovadas. Número 7. Dios está contigo en cada lucha. Las tormentas de la vida son inevitables. Hay momentos en los que todo parece desmoronarse, cuando la incertidumbre, el miedo y el dolor amenazan con arrastrarnos como aguas turbulentas. Nos enfrentamos a pruebas inesperadas, a situaciones que escapan de nuestro control, y a momentos donde el fuego de la aflicción parece consumirlo todo. Pero en medio de todo esto, Dios nos deja una promesa inquebrantable. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Este versículo no dice si pasas por las aguas o si pasas por el fuego. Dice cuándo, porque las pruebas son parte de la vida. La diferencia para los que creen en Dios no es que nunca enfrentarán tormentas, sino que jamás las atravesarán solos. Dios está en medio de cada crisis, sosteniéndonos, guiándonos y protegiéndonos. La presencia de Dios no es opcional en los momentos difíciles, es su promesa fiel de que nunca nos dejará. El Espíritu Santo es nuestro protector en estas circunstancias. Él nos da paz cuando todo a nuestro alrededor es caos, nos fortalece cuando sentimos que no podemos seguir, nos guía cuando estamos perdidos y nos sostiene cuando nuestras fuerzas se agotan.
No importa cuán grande sea la tormenta, la presencia de Dios es aún más grande. Él no solo nos ayuda a soportar las pruebas, sino que nos da la capacidad de atravesarlas con fe y confianza. El versículo nos habla de dos escenarios extremos: aguas profundas y fuego abrasador. Las aguas representan las pruebas que amenazan con hundirnos, con robarnos la esperanza y hacernos sentir que estamos al borde de ahogarnos en la angustia. Son esas temporadas en las que la presión parece ser demasiada, cuando las circunstancias nos superan y sentimos que estamos perdiendo el control. Pero Dios nos dice: no te ahogarás. Aunque el agua suba, aunque la tormenta arrecie, aunque las olas golpeen con fuerza, su mano nos sostendrá por encima de las aguas. El fuego, por otro lado, simboliza los momentos en los que nos sentimos consumidos, cuando el sufrimiento es tan intenso que parece que no vamos a resistir. Es la aflicción que quema, las pruebas que parecen devastadoras, los momentos en los que el dolor es insoportable, pero la promesa es clara: no te quemarás. Dios no permitirá que la prueba destruya lo que Él ha formado en nosotros. Él nos da la capacidad de atravesar el fuego sin ser consumidos. Pensemos en la historia de los tres jóvenes hebreos en el libro de Daniel: Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Fueron arrojados a un horno de fuego ardiente por negarse a inclinarse ante el rey Nabucodonosor. Pero cuando el rey miró dentro del horno, vio no 3, sino 4 hombres caminando en medio del fuego. El cuarto hombre era la manifestación de la presencia de Dios con ellos. No solo sobrevivieron al fuego, sino que ni siquiera olían a humo. Así es como Dios obra en nuestras tormentas. Él no solo nos libra de la prueba, sino que nos hace salir de ella sin que el daño nos marque permanentemente. Cuando la tormenta arrecie en tu vida, recuerda que la fe es tu ancla. La fe en Dios es lo que nos mantiene firmes cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La fe nos recuerda que Dios no ha cambiado, que su amor es constante y que su poder sigue intacto. No importa lo que veamos, no importa cuán fuerte sople el viento, su promesa sigue en pie. Pero ¿cómo podemos sostenernos en esa fe en medio de la tormenta? Primero, recordando quién es Dios. Nuestra confianza no está basada en nuestra capacidad de manejar la situación, sino en el carácter inmutable de Dios. Él es nuestro refugio, nuestro protector y nuestra fortaleza. Segundo, necesitamos permanecer en oración. La oración es la conexión directa con el único que puede traer calma en medio del caos. Es en la oración donde encontramos dirección, fortaleza y paz sobrenatural. Tercero, necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios. En los momentos de prueba, la duda y el miedo intentarán debilitarnos, pero la palabra de Dios es un faro en medio de la tormenta. Es nuestra roca firme, nuestro fundamento que no se tambalea. Y cuarto, necesitamos rodearnos de una comunidad de fe. Dios nos ha diseñado para caminar en comunidad, para fortalecernos unos a otros y para recordarnos mutuamente que no estamos solos. En los momentos más oscuros, contar con hermanos en la fe puede ser la diferencia entre rendirse y seguir adelante. Si hoy estás atravesando una tormenta, si sientes que las aguas te están cubriendo o que el fuego está consumiendo todo a tu alrededor, quiero que recuerdes esto: Dios está contigo. Él no te ha abandonado. Él no permitirá que la prueba te destruya. La tormenta no es el final de tu historia. Dios está usando esta prueba para fortalecerte, para hacer crecer tu fe y para mostrar su gloria en tu vida. Hoy te invito a hacer esta oración. Señor, en medio de la tormenta elijo confiar en ti. Aunque no vea la salida, sé que tú estás conmigo. Aunque las aguas me rodeen, sé que no me ahogaré. Aunque el fuego sea intenso, sé que no me consumirá. Hoy me aferro a tu promesa y descanso en tu protección. En el nombre de Jesús. Amén.
Las tormentas pueden parecer aterradoras, pero con Dios a nuestro lado nunca estaremos indefensos. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro protector fiel. Cuando las aguas se levanten, Él nos sostendrá. Cuando el fuego arda, Él nos guardará. Solo tenemos que confiar en Él y aferrarnos a su promesa. Número 8. El consejero divino. Escucha la voz que te guía. Tomar decisiones nunca es fácil. A lo largo de la vida, enfrentamos momentos en los que debemos elegir entre distintas opciones, caminos que pueden cambiar nuestro destino. Algunas decisiones parecen pequeñas e intrascendentes, pero otras pueden definir nuestro futuro. Y es en esos momentos de incertidumbre donde necesitamos más que nunca la guía de Dios. La buena noticia es que no tenemos que decidir solos. Dios nos ha dado un consejero divino, el Espíritu Santo, para guiarnos en cada paso, mostrándonos el camino correcto y alejándonos de las sendas que podrían desviarnos de su propósito. La Biblia nos da una promesa maravillosa en Isaías 31, y tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Este versículo nos muestra una verdad fundamental. Dios nos habla, nos instruye, nos dirige y nos corrige cuando estamos a punto de desviarnos. Él nos da señales claras cuando estamos atentos a su voz. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Cómo podemos escuchar la voz del Espíritu Santo? En un mundo lleno de ruido, distracciones y opiniones contradictorias, aprender a discernir la voz de Dios es esencial. Dios no grita, no impone su voluntad, pero sí nos habla con claridad cuando estamos dispuestos a escuchar. Y es aquí donde entra en juego nuestra relación con Él. Entre más tiempo pasamos en su presencia, más sensibles nos volvemos a su dirección. El Espíritu Santo es un guía perfecto. Él nos alerta cuando estamos a punto de tomar una mala decisión, nos da paz cuando vamos por el camino correcto y nos inquieta cuando nos estamos alejando de la voluntad de Dios. Si alguna vez has sentido una advertencia en tu corazón antes de tomar una decisión equivocada, es posible que haya sido el Espíritu Santo hablándote. Él no solo nos guía en cuestiones espirituales, sino también en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo y en cada aspecto de nuestra existencia. Dios nunca deja a sus hijos sin dirección. A lo largo de la Biblia vemos cómo guió a su pueblo en momentos cruciales. Cuando Moisés no sabía qué hacer, Dios le mostró el camino. Cuando Josué tuvo que liderar a Israel, Dios le dio instrucciones claras. Cuando los discípulos enfrentaron decisiones difíciles, el Espíritu Santo les dio claridad. Lo mismo sucede hoy. Dios sigue guiando a sus hijos, sigue hablando, sigue mostrando el camino a quienes tienen el corazón dispuesto a escucharlo. Una de las formas más claras en las que Dios nos guía es a través de su palabra. La Biblia es nuestro mapa, nuestra brújula, la voz de Dios escrita para mostrarnos el camino. Muchas veces buscamos respuestas en lugares equivocados cuando Dios ya nos ha dado lo que necesitamos en su palabra. Por eso, cuando enfrentes una decisión importante, pregúntate, ¿esta opción está alineada con lo que dice la Biblia? Si una elección te aleja de los principios de Dios, ya tienes una respuesta clara. Otra manera en la que Dios nos guía es a través de la paz. El Espíritu Santo produce paz en nuestros corazones cuando tomamos decisiones que están en sintonía con la voluntad de Dios. Si algo nos genera angustia, inquietud o dudas constantes, tal vez es una señal de que no es el camino correcto. La paz de Dios no significa ausencia de desafíos, pero sí nos da certeza incluso en medio de la incertidumbre. Además, Dios muchas veces usa a otras personas para darnos dirección.
El consejo de personas sabias y temerosas de Dios es un recurso valioso que no debemos ignorar. Proverbios 11:14 dice: «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Si estás enfrentando una decisión difícil, busca la guía de personas maduras en la fe que puedan ayudarte a ver con claridad y a confirmar lo que Dios ya está poniendo en tu corazón. Pero tal vez el desafío más grande no sea escuchar a Dios, sino obedecer su dirección. A veces Dios nos muestra el camino y aún así dudamos. Nos cuesta confiar porque sus planes no siempre tienen sentido desde nuestra perspectiva humana. Queremos garantías, queremos ver el panorama completo antes de dar un paso. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en su dirección, incluso cuando no podemos verlo todo. Seguir la guía del Espíritu Santo es un acto de fe. Es como caminar de noche con una linterna que solo ilumina unos pasos adelante. Dios nos muestra lo que necesitamos en el momento correcto, no antes ni después. Nuestra responsabilidad es confiar en que si Él nos guía, es porque nos lleva hacia un futuro lleno de propósito y bendición. Si hoy estás en una encrucijada, si necesitas tomar una decisión y no sabes qué hacer, quiero animarte a hacer una pausa y buscar a Dios. Ora, abre su palabra, escucha su voz y sigue la paz que Él pone en tu corazón. No te apresures, no tomes decisiones impulsivas, no te dejes llevar solo por emociones momentáneas. Dios está hablando, su Espíritu Santo es tu consejero, tu guía, tu maestro. Él quiere dirigirte y mostrarte el camino que debes seguir. Tal vez hoy te encuentras ante una decisión importante en tu vida. Tal vez has estado luchando con la incertidumbre, con el miedo de equivocarte. Dios te dice: no temas, yo estoy contigo. Yo te mostraré el camino. No tomes decisiones solo con tu lógica, sino con una fe que confía en la dirección de Dios. Y si ya tomaste una decisión equivocada en el pasado, si sientes que te alejaste del camino correcto, hay algo que debes recordar. Dios es un Dios de oportunidades. Él no te deja estancado en tus errores. Si te acercas a Él, si buscas su dirección, Él te redirigirá y te llevará nuevamente al propósito que tiene para tu vida. Hoy te invito a hacer esta oración. Señor, reconozco que necesito tu dirección en mi vida. No quiero tomar decisiones basadas solo en mi propio entendimiento. Espíritu Santo, enséñame a escuchar tu voz, a discernir tu guía y a confiar en que tus planes son mejores que los míos. Hoy decido seguirte y obedecer tu dirección, aunque no siempre la entienda completamente. En el nombre de Jesús. Amén. Dios tiene el mejor camino para ti. Escucha su voz, sigue su dirección y confía en que Él siempre te llevará a lugares de bendición y propósito. Número 9. La barrera protectora. Transforma tu mente y vive la voluntad de Dios. Las influencias negativas están por todas partes. Están en lo que escuchamos, en lo que vemos, en las conversaciones que mantenemos y en las decisiones que tomamos. A veces, sin darnos cuenta, dejamos que entren en nuestra mente y moldeen nuestra forma de pensar. Poco a poco, nos adaptamos a un sistema de valores que nos aleja de Dios. Pero la Biblia nos da una instrucción clara en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos llama a vivir de manera diferente, a no dejarnos arrastrar por la corriente del mundo, sino a renovar nuestra mente para que podamos conocer su voluntad. Y aquí está la clave. Todo comienza en nuestros pensamientos. Lo que alimenta nuestra mente moldea nuestra vida. Si llenamos nuestra mente con temor, duda, negatividad y mentiras, eso será lo que cosecharemos en nuestras acciones. Pero si permitimos que la verdad de Dios transforme nuestra manera de pensar,
nuestra vida tomará un rumbo completamente distinto. El mundo nos dice que sigamos nuestros deseos sin cuestionarlos, que hagamos lo que nos haga sentir bien en el momento. Nos dice que busquemos reconocimiento, que luchemos por nuestro propio beneficio sin importar el costo. Pero Dios nos dice otra cosa. Dios nos llama a pensar de manera diferente, a vivir con propósito, a buscar su voluntad por encima de la nuestra. Y para lograr eso, necesitamos construir una barrera protectora contra todo lo que intenta alejarnos de Él. El enemigo sabe que si controla tu mente, puede controlar tu vida. Por eso, sus ataques muchas veces comienzan en nuestros pensamientos. Nos susurra dudas. ¿Realmente Dios tiene un plan para ti? Nos llena de inseguridades. No eres lo suficientemente bueno. No tienes lo que se necesita. Nos hace cuestionar la verdad. Quizá lo que dice la Biblia ya no es tan relevante hoy en día. Si no estamos atentos, esas pequeñas semillas de mentira pueden crecer hasta cambiar nuestra perspectiva por completo. Pero cuando renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, podemos identificar esas mentiras y rechazarlas antes de que echen raíces. La verdad de Dios se convierte en nuestro filtro, en nuestro escudo, en nuestra barrera protectora. Cuando el enemigo dice, eres un fracaso, Dios dice, eres más que vencedor. Cuando el mundo dice, estás solo, Dios dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. Cuando los demás dicen, no hay esperanza, Dios dice, mis planes para ti son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Por eso, necesitamos llenar nuestra mente con la verdad de Dios cada día. No basta con escuchar un mensaje de vez en cuando o leer un versículo ocasionalmente. Es un proceso diario de transformación. Así como el cuerpo necesita alimento para mantenerse fuerte, nuestra mente necesita la palabra de Dios para fortalecerse y resistir las influencias negativas. Pero la renovación de la mente no solo se trata de lo que evitamos, sino de lo que buscamos activamente. No basta con decir no a lo malo, necesitamos decir sí a lo bueno. Rodearnos de personas que fortalecen nuestra fe, pasar tiempo en oración, meditar en la Escritura y aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. No es solo leer la Biblia, sino dejar que transforme nuestra manera de pensar. No es solo orar, sino estar dispuestos a obedecer la dirección de Dios. Cuando vivimos de esta manera, experimentamos lo que dice Romanos 12:2, comprobamos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Comenzamos a ver cómo Dios nos guía, cómo nos protege, cómo nos dirige por caminos que nunca hubiéramos imaginado. Vivir con una mente renovada nos permite ver la vida desde la perspectiva de Dios, en lugar de verla desde la perspectiva limitada del mundo. Si hoy sientes que las influencias negativas han tomado demasiado espacio en tu vida, es momento de hacer un cambio. Es momento de renovar tu mente. Decide qué pensamientos permites entrar, con qué alimentas tu espíritu, qué conversaciones eliges tener y qué contenido consumes a diario. Pregúntate, ¿esto me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Esto fortalece mi fe o la debilita? Dios nos ha dado el poder de elegir. Podemos permitir que el mundo moldee nuestra mente o podemos dejar que su Espíritu Santo la transforme. La decisión es nuestra. Pero si queremos experimentar la plenitud de la voluntad de Dios, si queremos caminar en su propósito sin desviarnos, entonces debemos elegir llenar nuestra mente con su verdad. Hoy es el día para empezar. Hoy es el día para levantar esa barrera protectora contra las influencias negativas. No te conformes con lo que el mundo dice. No te conformes con pensamientos que te limitan. No te conformes con una vida espiritual débil. Permite que Dios transforme tu mente y verás cómo todo en tu vida comienza a cambiar. Porque cuando renovamos nuestro entendimiento, descubrimos algo maravilloso.
La voluntad de Dios no solo es buena, sino que es perfecta. Número 10. Fortaleza en la tentación, la vía divina para resistir y vencer. La tentación es una realidad que todos enfrentamos. No importa cuán fuerte sea tu fe, cuántos años lleves caminando con Dios o cuántas veces hayas vencido antes, siempre habrá momentos en los que la tentación tocará a tu puerta. Es parte de la naturaleza humana, pero aquí está la gran verdad. Dios nunca permitirá que enfrentes una tentación que no puedas resistir. Y no solo eso, Él siempre provee una salida. Primera de Corintios 10:13 nos lo deja claro. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esta promesa es poderosa. Nos recuerda que no estamos solos en la lucha, que Dios está presente y que nos da la capacidad de vencer cualquier prueba. La tentación no es un callejón sin salida. Dios siempre nos da una puerta abierta. Pero aquí es donde muchos fallamos. En el momento de la prueba nos sentimos débiles, creemos que no hay escapatoria y terminamos cediendo. ¿Por qué? Porque tratamos de luchar con nuestras propias fuerzas en lugar de depender del Espíritu Santo. La victoria sobre la tentación no viene de nuestra voluntad, sino de nuestra dependencia en Dios. Piénsalo de esta manera. Imagina que estás en medio de una fuerte tormenta. Los vientos soplan con fuerza, la lluvia golpea con intensidad y todo a tu alrededor parece tambalearse. La tentación es como esa tormenta. Llega sin aviso, te sacude y trata de derribarte. Pero ahora imagina que hay un refugio justo a tu lado, un lugar seguro donde puedes resguardarte. Ese refugio es la presencia de Dios. El problema es que muchas veces, en lugar de correr a Él, intentamos soportar la tormenta solos, y ahí es donde caemos. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de cómo resistir la tentación. Cuando fue llevado al desierto y tentado por Satanás, no confió en su fuerza humana, sino en la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo intentó desviarlo, Jesús respondió con escritura: escrito está. Mateo 4. Él no debatió, no razonó con el diablo, simplemente se aferró a la verdad de Dios. Aquí hay una clave fundamental. Para resistir la tentación, necesitas llenar tu mente con la palabra de Dios. No puedes luchar contra el enemigo con pensamientos vacíos o buenas intenciones. Necesitas un arma, y esa arma es la verdad de Dios. La tentación siempre buscará atacarnos en nuestras debilidades. Si tu lucha es con la ansiedad, el enemigo tratará de llenarte de miedo. Si es con el orgullo, intentará inflar tu ego. Si es con la impaciencia, te pondrá en situaciones que te desesperen. Pero si tienes la palabra de Dios en tu corazón, podrás reconocer sus estrategias y rechazarlas antes de caer. Ahora, hablemos de algo importante. Dios siempre da una salida. No importa cuán fuerte sea la tentación, siempre hay un camino de escape. A veces, la salida es simplemente huir, como hizo José cuando la esposa de Potifar trató de seducirlo. Otras veces, la salida es levantar una oración en ese mismo momento, buscando fortaleza en el Espíritu Santo. En ocasiones, la salida es rodearte de personas que te animen y te mantengan firme en la fe. Pero lo que nunca puedes hacer es quedarte inmóvil, esperando que la tentación pase sola. Porque cuando juegas con el fuego, tarde o temprano te quemas. La Biblia nos dice en Santiago 4:7, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El enemigo no tiene poder sobre ti cuando estás sometido a Dios. Pero el problema es que muchos quieren resistir sin primero someterse. Aquí es donde entra el Espíritu Santo. Él es el que nos da la fuerza para vencer. No podemos hacerlo solos. Necesitamos su guía, su consejo, su poder.
Cuando sentimos que nuestras fuerzas se acaban, es Él quien nos sostiene. Por eso es fundamental que cultivemos una relación íntima con Dios antes de que llegue la prueba. No esperes a estar en la tormenta para buscar refugio. Construye tu relación con Dios ahora. Fortalece tu espíritu con oración, con ayuno, con comunión con otros creyentes, con la lectura diaria de la palabra. Porque cuando la tentación llegue, no tendrás que buscar desesperadamente una salida. Ya conocerás el camino. Dios no solo nos promete la fuerza para resistir, sino también la recompensa de una vida plena y victoriosa cuando caminamos en obediencia. La verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, sino en vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando obedecemos, encontramos paz, gozo y propósito. Si hoy estás enfrentando una tentación que parece imposible de superar, recuerda esto: Dios es fiel. Él no permitirá que seas probado más allá de lo que puedes resistir. Y Él ya ha preparado la salida para que puedas soportar. No te rindas, no cedas, no creas la mentira de que no puedes vencer. Con Dios, la victoria siempre es posible. Hoy es el día para decidir depender completamente de Él. Hoy es el día para correr a su presencia en lugar de tratar de luchar solo. Hoy es el día para declarar que la tentación no tiene poder sobre ti, porque el Espíritu Santo vive en ti y te da la fortaleza para vencer. Levántate, resiste y camina en la libertad que Dios te ha dado. Número 11. El consuelo divino en momentos de dolor. El dolor es una realidad ineludible en la vida. Todos, en algún momento, enfrentamos momentos de tristeza, pérdida o desesperanza. Hay días en los que el alma se siente pesada, en los que parece que la vida nos golpea sin descanso y no vemos salida. Sin embargo, hay una promesa en la palabra de Dios que nos da esperanza. Dios es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Segunda de Corintios 1:3 nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Estas palabras son más que un consuelo pasajero, son una verdad firme. Dios está contigo en medio de tu sufrimiento. Él no es indiferente a tu dolor. No es un espectador distante que solo observa lo que te sucede. Él es el Dios que se acerca, el Dios que abraza, el Dios que sana. Muchas veces, cuando atravesamos momentos difíciles, nos preguntamos: ¿dónde está Dios en todo esto? Pero la verdad es que Él nunca nos abandona. En medio del quebranto, su presencia es real. Tal vez no lo sintamos en el momento, pero Él está allí, sosteniéndonos, dándonos fuerzas cuando sentimos que no podemos más. El Espíritu Santo es llamado el Consolador. No es solo un título, es una realidad. Él es quien trae paz en medio de la tormenta, quien seca nuestras lágrimas, quien nos recuerda que no estamos solos. La consolación de Dios no es solo un sentimiento pasajero de alivio, es un refugio seguro donde podemos descansar. Mira lo que dice la Biblia en Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. No dice que Dios está lejos cuando estamos rotos, dice que está cercano. Cuando todo a tu alrededor parece oscuro, cuando la tristeza te inunda, cuando sientes que no hay salida, Dios está más cerca de lo que crees. Piénsalo de esta manera. Imagina un padre que ve a su hijo caer y lastimarse. No se queda a la distancia mirando cómo sufre. Lo levanta, lo abraza, lo consuela y le ayuda a sanar. Así es Dios con nosotros. Él no ignora nuestras heridas, las sana. No ignora nuestro llanto, lo escucha. Y aquí hay algo poderoso. Dios no solo nos consuela para que nos sintamos mejor, sino para que también aprendamos a consolar a otros. Pablo continúa diciendo en Corintios que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones.
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Te das cuenta? El consuelo que recibimos no es solo para nosotros. Dios quiere que lo compartamos con otros. Tal vez hoy estás en un momento difícil, pero algún día, con la ayuda de Dios, superarás esta prueba. Y cuando eso suceda, tendrás un testimonio, tendrás una historia que contar, tendrás palabras de aliento para alguien que está pasando por lo mismo. Jesús mismo nos dio el mejor ejemplo de cómo Dios consuela a sus hijos. Cuando lloró por la muerte de Lázaro, no se quedó impasible. La Biblia dice en Juan 11:35, Jesús lloró. Él sintió el dolor humano, se conmovió con la tristeza de María y Marta, pero no se quedó en el llanto, sino que trajo esperanza y vida. Así es el consuelo de Dios. No es solo empatía, es restauración. No es solo una palabra de ánimo, es el poder de Dios obrando en nuestras vidas para levantarnos. Si hoy sientes que la tristeza ha sido más fuerte que tu fe, quiero recordarte que Dios está cerca de ti. No importa qué tan grande sea el dolor que enfrentas, no importa cuán rota esté tu alma, Él está allí, dispuesto a sanarte, a levantarte, a renovar tu corazón. Pero hay algo importante, tienes que permitirle consolarte. Muchos, cuando están sufriendo, en lugar de acercarse a Dios, se alejan, se encierran en su dolor, dejan de orar, dejan de leer la palabra, piensan que Dios no los escucha. Pero es en esos momentos cuando más necesitamos buscar su presencia. El enemigo quiere hacerte creer que Dios te ha abandonado, pero es mentira. Dios sigue allí. A veces, su consuelo viene en forma de paz en medio de la tormenta. Otras veces, a través de una palabra que llega en el momento justo. O a través de personas que Dios usa para recordarte que no estás solo. El consuelo de Dios también se experimenta en la comunidad. No fuimos creados para llevar nuestras cargas solos. Por eso es tan importante rodearnos de hermanos en la fe, personas que oren por nosotros, que nos escuchen, que nos ayuden a recordar que Dios sigue obrando. Si hoy estás en un momento de prueba, quiero que hagas algo. Habla con Dios. Dile lo que sientes sin filtros. Llora si necesitas llorar. Entrégale tu carga. Él está esperando para abrazarte. Y si has sentido su consuelo en tu vida, compártelo con alguien más. Dios quiere usar tu testimonio para traer esperanza a otros. Porque cuando sabemos que no estamos solos, cuando vemos que alguien más ha pasado por lo mismo y ha salido adelante con la ayuda de Dios, nuestra fe se fortalece. Hoy puedes tomar una decisión, dejar que el dolor te consuma o dejar que Dios te consuele y transforme tu corazón. El dolor no será eterno, pero el amor y la presencia de Dios sí lo son. Descansa en Él, confía en su consuelo y recuerda, Dios no solo sana tu corazón, sino que te convierte en instrumento de sanidad para otros. Número 12. Discernimiento espiritual para identificar la verdad. Vivimos en un mundo donde la verdad parece haberse vuelto relativa, donde cada persona crea su propia versión de lo que es correcto o incorrecto. Se nos dice que todo es válido, que no hay una verdad absoluta y que cada quien puede elegir lo que le parece mejor. Sin embargo, la Biblia nos dice algo muy diferente. Jesús nos dejó una promesa. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos guiará a toda la verdad. En Juan 16:13 leemos, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir». Esta es una afirmación poderosa. No estamos solos en nuestra búsqueda de la verdad. Dios mismo ha enviado su Espíritu para guiarnos, para ayudarnos a discernir lo que es real de lo que es falso, lo que viene de Él de lo que es engaño. El discernimiento espiritual es esencial en la vida del creyente.
No podemos vivir nuestra fe con los ojos cerrados. El enemigo es astuto y sabe cómo disfrazar la mentira de verdad, cómo mezclar la falsedad con lo que parece bueno. Sin el Espíritu Santo podríamos caer fácilmente en engaños que nos desvíen del propósito de Dios. Hoy en día hay muchas voces que claman ser la verdad. Redes sociales, filosofías modernas, líderes carismáticos que hablan de paz y amor, pero que en el fondo distorsionan la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber qué es verdad y qué no lo es? Solo hay un camino: ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu no habla por su cuenta. Él transmite lo que oye del Padre y del Hijo. Su guía es confiable porque proviene de Dios mismo. No cambia con el tiempo, no se adapta a las tendencias del mundo, no se ajusta a lo que nos gustaría escuchar. Su voz es clara y firme y nos lleva siempre a lo que es correcto según la voluntad de Dios. Cuando aprendemos a escuchar al Espíritu Santo, comenzamos a notar algo sorprendente. Nuestra percepción cambia. Lo que antes nos parecía normal, ahora lo vemos con ojos espirituales. Lo que antes nos atraía, ahora nos incomoda. Comenzamos a ver las cosas como Dios las ve, y eso nos permite alejarnos de lo que no le agrada. El discernimiento no es solo para evitar el pecado, también nos ayuda a tomar decisiones sabias, a entender la dirección que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos dudado sobre qué camino tomar, sobre si una oportunidad es realmente de Dios o solo una distracción? El Espíritu Santo nos muestra el camino correcto, nos da señales y nos llena de paz cuando estamos en la senda correcta. Pero hay algo más. El discernimiento espiritual no solo nos guía en el presente, también nos prepara para el futuro. Jesús dijo que el Espíritu nos haría saber las cosas que habrán de venir. No significa que nos revelará cada detalle del mañana, pero sí nos dará claridad sobre lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, sobre los tiempos en los que estamos viviendo y sobre cómo prepararnos para lo que viene. Miremos la historia de los hombres y mujeres de la Biblia que fueron guiados por el Espíritu. José en Egipto recibió discernimiento para interpretar los sueños de Faraón y salvar a una nación del hambre. Daniel pudo entender visiones y sueños y supo cuándo debía mantenerse firme en su fe. Los apóstoles fueron guiados por el Espíritu para predicar en lugares específicos, sabiendo cuándo hablar y cuándo callar. El discernimiento no es un don reservado para unos pocos. Dios quiere darnos a todos la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que edifica y lo que destruye, entre lo que viene de Él y lo que es solo una distracción. Pero para recibir esta guía necesitamos estar en sintonía con el Espíritu. ¿Cómo desarrollamos el discernimiento espiritual? Primero, a través de la palabra de Dios. No podemos esperar reconocer la voz del Espíritu si no conocemos lo que Dios ya nos ha dicho en su palabra. La Biblia es el filtro que nos permite saber si algo viene de Dios o no. También necesitamos una vida de oración constante. La oración no es solo pedir cosas a Dios, es también escuchar. Cuando aprendemos a estar en su presencia, nuestra sensibilidad espiritual aumenta. Comenzamos a notar su dirección, sus advertencias, sus impulsos en nuestro corazón. Y algo muy importante, debemos estar atentos a la paz de Dios. Muchas veces, cuando algo no es de Dios, el Espíritu nos da una incomodidad interna, una sensación de alerta. Si algo parece bueno pero no sentimos paz, es mejor detenernos y buscar más dirección. Hoy, más que nunca, necesitamos discernimiento. Las mentiras del enemigo están disfrazadas de verdades atractivas. Doctrinas erróneas, ideologías que parecen inofensivas pero que nos alejan de Dios. Decisiones que parecen correctas pero que pueden desviarnos de nuestro propósito. Sin el Espíritu de verdad, podemos caer en estas trampas sin darnos cuenta. Pero aquí está la buena noticia. Dios no nos ha dejado indefensos.
Nos ha dado su Espíritu para guiarnos. Si buscamos su dirección, si aprendemos a escuchar su voz, siempre caminaremos en la verdad. Así que hoy, hazte esta pregunta. ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo me guíe o estoy tomando decisiones según mi propio criterio? Si sientes que necesitas más claridad, pídele al Espíritu Santo que te guíe. Él está dispuesto a mostrarte la verdad, a abrir tus ojos espirituales, a darte la sabiduría que necesitas. No permitas que el mundo te confunda. No dejes que las mentiras del enemigo te aparten del camino de Dios. Aférrate al Espíritu de verdad, y Él te mostrará la dirección correcta, porque la verdad no es una opinión. La verdad es Cristo. Y cuando caminas con Él, siempre estarás en el camino correcto. Número 13. Protección familiar, salvación y bendición para ti y tu casa. La familia es un regalo de Dios, un refugio en medio de las tormentas de la vida y un espacio donde se forjan nuestras primeras enseñanzas sobre el amor, la fe y la identidad. Pero también es un campo de batalla espiritual. Hoy en día, las familias enfrentan desafíos como nunca antes. Divisiones, conflictos, tentaciones, influencias externas que intentan destruir la unidad y la fe en el hogar. Sin embargo, Dios nos ha dado una promesa poderosa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. Este pasaje nos recuerda que la salvación y la protección divina no son solo para nosotros como individuos, sino que alcanzan a nuestras familias. La fe en Jesucristo tiene un impacto transformador en el hogar. Cuando permitimos que Dios sea el centro de nuestra familia, Él la protege, la fortalece y la guía en medio de cualquier circunstancia. Pero ¿qué significa realmente esta promesa? No es una garantía automática de que todos los miembros de nuestra familia se salvarán sin su propia decisión personal de seguir a Cristo. Lo que este versículo nos dice es que nuestra fe tiene el poder de abrir puertas espirituales en nuestro hogar, de sembrar la semilla de salvación y de ser un canal de bendición para nuestros seres queridos. Dios obra en nuestras familias a través de nuestra fe. Cuando vivimos de acuerdo con su palabra, cuando oramos por nuestros familiares, cuando nos convertimos en testimonios vivos de su amor, el Espíritu Santo comienza a moverse en nuestro hogar. Tal vez no veamos los cambios de inmediato, pero cada oración, cada acto de amor, cada decisión de vivir en santidad está plantando semillas en el corazón de quienes nos rodean. El enemigo sabe lo importante que es la familia, por eso intenta atacarla de tantas maneras. Trata de dividir a los esposos, de alejar a los hijos, de sembrar discordia y confusión. Pero Dios nos ha dado herramientas para proteger nuestro hogar. La oración es nuestra mayor arma. Cuando intercedemos por nuestra familia, estamos levantando un muro de protección espiritual alrededor de ellos. Pensemos en el libro de Job. Satanás quiso destruir la vida de Job, pero Dios le puso límites. ¿Por qué? Porque Job era un hombre justo que oraba y presentaba sacrificios a Dios no solo por él, sino también por su familia. Su vida de fe servía como una cobertura espiritual para su hogar. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando oramos por nuestra familia, estamos cubriéndolos con la sangre de Cristo. Estamos pidiendo al Espíritu Santo que obre en sus corazones, que los guíe, que los proteja del mal. Pero nuestra responsabilidad no termina en la oración. También debemos ser ejemplos vivos del amor de Cristo dentro de nuestro hogar. Si queremos que nuestra familia conozca a Dios, debemos mostrarles a Dios con nuestra vida. No podemos predicar amor y luego actuar con dureza. No podemos hablar de paz y ser los primeros en crear conflictos. La protección de Dios se extiende a nuestros seres queridos cuando decidimos vivir conforme a su voluntad.
Un esposo que ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia está trayendo bendición a su hogar. Una madre que ora por sus hijos y los instruye en la palabra está formando generaciones de creyentes. Miremos la historia de Noé. Dios le advirtió sobre el diluvio y le dio instrucciones para construir un arca. Noé obedeció y gracias a su fe, no solo él, sino toda su familia fue salvada. La obediencia de un solo hombre trajo salvación a su casa. Nuestra obediencia a Dios también puede ser la clave para la salvación y protección de nuestros seres queridos. Si sientes que tu familia está en crisis, si ves a tus seres queridos alejándose de Dios, no pierdas la esperanza. Dios es especialista en restaurar hogares, en traer de vuelta a los que se han perdido, en sanar relaciones rotas. Tal vez has estado orando por años por la salvación de tu familia y aún no ves resultados. No te rindas. La semilla de la fe que has plantado sigue ahí. Dios nos llama a interceder por nuestros seres queridos, a luchar por ellos en oración. Aunque parezca que no hay cambios, aunque sus corazones parezcan endurecidos, sigue orando, sigue creyendo. Dios tiene el poder de tocar sus vidas de maneras que no podemos imaginar. La Biblia nos dice en Josué 24:15, «Pero yo y mi casa serviremos al Señor». Esta debe ser nuestra declaración diaria. Decidir que nuestro hogar le pertenece a Dios, que en nuestra familia se hablará su palabra, que nuestro hogar será un lugar de paz y no de división, de amor y no de indiferencia. Si queremos protección para nuestras familias, debemos invitar a Dios a ser el centro de nuestro hogar. No basta con ir a la iglesia los domingos si en casa vivimos de manera contraria a lo que predicamos. La fe debe ser vivida en cada momento, en cada palabra, en cada decisión. Es tiempo de levantar una generación de familias firmes en la fe, hogares que sean luz en medio de la oscuridad. No podemos controlar las decisiones de nuestros seres queridos, pero sí podemos influir en ellos con nuestro testimonio. Si hoy sientes que tu familia está bajo ataque, si hay conflictos, si hay distanciamiento, si algunos miembros aún no han conocido a Cristo, clama a Dios por ellos. No dejes de interceder, no dejes de sembrar amor, no dejes de ser un ejemplo de fe. Dios es fiel. Él ha prometido que cuando creemos en Él, su bendición se extiende a nuestro hogar. No importa cuán difícil sea la situación, la última palabra siempre la tiene Dios. Confía en su protección, confía en su plan y sigue creyendo que Él hará una obra poderosa en tu familia. Número 14. El poder transformador que vence todo temor. El miedo es una de las emociones más paralizantes que existen. Nos detiene, nos limita, nos hace dudar de nuestras capacidades y sobre todo nos hace olvidar quiénes somos en Cristo. Pero la palabra de Dios nos dice algo muy claro, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Este versículo nos recuerda que el temor no viene de Dios. Si hay miedo en nuestro corazón, si nos sentimos incapaces, si la duda nos domina, debemos recordar que esas emociones no provienen del Espíritu Santo. Dios no nos ha creado para vivir en temor, sino para caminar en poder, amor y dominio propio. Piensa en cuántas veces el miedo ha intentado detenerte. Tal vez sientes miedo de fracasar, de lo que otros dirán de ti, de no ser suficiente, de no poder cumplir con las expectativas. El temor puede presentarse de muchas maneras, pero su propósito siempre es el mismo, de tener el propósito de Dios en tu vida. Cuando el temor se apodera de nuestro corazón, nos paraliza, nos impide avanzar en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nos hace olvidar que somos hijos de un Dios todopoderoso que nos ha equipado con todo lo necesario para vencer cualquier obstáculo.
Pero aquí está la verdad. Dios ya ha puesto dentro de ti un espíritu de poder. No tienes que buscarlo fuera. No tienes que depender de tus propias fuerzas. El Espíritu Santo está en ti y su poder es suficiente para enfrentar cualquier desafío. La Biblia está llena de historias de personas que fueron transformadas por este poder. Piensa en Gedeón, quien se veía a sí mismo como el más insignificante de su familia, pero Dios lo llamó un valiente guerrero. O en Moisés, quien dudaba de su capacidad para liderar al pueblo de Israel, pero con el poder de Dios se convirtió en un gran líder. No fue su habilidad lo que los llevó a la victoria, sino el Espíritu de Dios en ellos. Y ese mismo Espíritu está en ti. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos vive en ti. No hay miedo que pueda resistir ese poder. No hay obstáculo que pueda detener a un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Pero no solo nos ha dado poder, también nos ha dado amor. ¿Por qué es esto importante? Porque el amor de Dios expulsa el temor. Primera de Juan 4:18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando entendemos cuánto nos ama Dios, dejamos de temer al futuro, dejamos de preocuparnos por lo que vendrá. Sabemos que estamos en sus manos y que su amor nos sostiene. Y finalmente, Dios nos ha dado dominio propio. Esto significa que tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones, de vencer la ansiedad, de tomar decisiones basadas en la fe y no en el miedo. El dominio propio es la capacidad de decir: no dejaré que el miedo me controle, no dejaré que la ansiedad me gobierne. Confío en Dios y en su poder en mí. Muchos viven esclavos del temor porque creen que no tienen control sobre sus pensamientos y emociones. Pero el dominio propio es parte del regalo del Espíritu Santo. Es la capacidad de renovar nuestra mente con la palabra de Dios, de decidir confiar en sus promesas y de actuar con valentía incluso cuando sentimos miedo. Si hoy el temor está tratando de gobernar tu vida, quiero recordarte algo. No estás solo. Dios está contigo. Su Espíritu está dentro de ti. Él te ha equipado con todo lo que necesitas para vencer. No permitas que el miedo te robe tu propósito. Hoy es el día para declarar en fe: no tengo un espíritu de cobardía, tengo un espíritu de poder, tengo un espíritu de amor, tengo un espíritu de dominio propio. No viviré en miedo, viviré en la verdad de Dios. Cuando el miedo quiera hablarte, responde con la palabra. Cuando el temor quiera paralizarte, actúa con fe. Cuando la ansiedad quiera consumir tu mente, recuerda que Dios te ha dado dominio propio. Y sobre todo, nunca olvides que el poder de Dios en ti es mayor que cualquier miedo que puedas enfrentar. Hoy es el día de caminar en valentía. No porque confíes en ti mismo, sino porque confías en aquel que te ha llamado, te ha capacitado y te ha dado todo lo que necesitas para vencer. Número 15. Seguridad eterna. La protección inquebrantable del Padre y del Hijo. Nada en este mundo es seguro. Las circunstancias cambian, las personas van y vienen, el tiempo avanza sin detenerse y los problemas parecen no tener fin. Pero hay una verdad inmutable que trasciende el tiempo y la incertidumbre. Dios ha prometido seguridad eterna a aquellos que creen en Él. Jesús lo dejó claro cuando dijo: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10:28. Piénsalo por un momento. Jesús mismo dice que nos da vida eterna. No es algo que tengamos que ganar con nuestro esfuerzo, no es un privilegio reservado para unos pocos, ni es algo que pueda perderse por accidente. Es un regalo divino, una promesa que viene directamente de Dios. Y cuando Dios promete algo, podemos estar absolutamente seguros de que se cumplirá. A veces
El enemigo intenta sembrar dudas en nuestra mente. Nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que hemos fallado demasiadas veces, que quizá Dios nos ha olvidado. Pero Jesús nos da una promesa poderosa: no perecerán jamás. Esto significa que sin importar lo que ocurra en el mundo, nuestra salvación y nuestra relación con Dios están aseguradas. Es posible que en algún momento de la vida te hayas sentido frágil, como si estuvieras a punto de perder el rumbo. Tal vez has pasado por pruebas difíciles, has enfrentado la traición, la pérdida, la desesperanza. Pero hay una verdad que nunca cambia: estás en las manos de Dios. No hay nada ni nadie que pueda sacarte de allí. Su protección es absoluta, su amor es inquebrantable, su fidelidad es eterna. Jesús no solo dice que estamos en sus manos, sino que además afirma que estamos en las manos del Padre. Es una doble seguridad. Estamos cubiertos, protegidos, guardados por la autoridad y el amor del Creador del universo. Si Dios sostiene nuestra vida, ¿quién puede arrebatarnos de su cuidado? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? El mundo trata de vendernos una falsa seguridad. Nos dice que debemos confiar en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestras habilidades. Pero, ¿qué ocurre cuando esas cosas fallan? Si nuestra seguridad está basada en lo temporal, viviremos con miedo constante. Pero si nuestra confianza está en Dios, viviremos en paz, porque sabemos que Él nunca cambia. Nuestra seguridad eterna no depende de nuestras emociones. No depende de cuán bien nos sintamos hoy o de lo que hayamos hecho en el pasado. Depende completamente de la fidelidad de Dios, y su fidelidad es inquebrantable. Esta verdad nos da una perspectiva completamente nueva sobre la vida. Ya no vivimos con miedo al futuro. No tenemos que preocuparnos por lo que sucederá mañana, porque sabemos que Dios ya está allí, sosteniéndonos. No vivimos con temor al rechazo o al fracaso, porque sabemos que nuestra identidad está firmemente establecida en Él. Y cuando enfrentamos pruebas, en lugar de caer en la desesperación, podemos recordar esta promesa: si estamos en las manos de Dios, nada puede destruirnos. La tormenta puede ser fuerte, pero no nos hundirá. El enemigo puede atacar, pero no podrá derrotarnos. Nuestra salvación y nuestra seguridad están selladas en Cristo. Jesús nos llama a vivir con esta confianza, a caminar cada día sabiendo que somos amados, protegidos y sostenidos por Él. No importa lo que digan las circunstancias, lo que diga el enemigo o incluso lo que diga nuestra mente en momentos de duda. La palabra de Dios es clara. Estamos en sus manos y de allí nadie nos podrá sacar. Si alguna vez has sentido inseguridad sobre tu relación con Dios, hoy es el día para descansar en su promesa. No estás solo, no estás perdido, no estás a la deriva. Eres parte del pueblo de Dios. Has sido comprado con la sangre de Cristo y tu destino está asegurado en sus manos. Esta seguridad no es solo para el futuro, no es solo una promesa de vida eterna después de la muerte, es una promesa para el presente. Dios quiere que vivas con la certeza de que Él te guarda en todo momento, que enfrentes cada desafío con valentía, que tomes decisiones con confianza, que vivas sin miedo, sabiendo que su amor y protección están sobre ti. Hoy, deja que esta verdad transforme tu manera de ver la vida. Deja que el Espíritu Santo te recuerde una y otra vez que no hay nada que pueda separarte del amor de Dios. Que cada vez que sientas temor, te aferres a la promesa de Jesús: nadie las arrebatará de mi mano. Esa es tu seguridad, esa es tu fortaleza, esa es la verdad inmutable que sostiene tu vida. Descansa en ella y vive con la confianza de que estás eternamente protegido por el amor de Dios. Has recorrido un viaje que te recuerda la fuerza y la compañía del Espíritu Santo en los días buenos y en los días más oscuros.
A lo largo de cada apartado, has visto cómo la palabra de Dios brinda herramientas poderosas para levantarte, reforzar tu fe y proteger lo más valioso que tienes, tu relación con Él, tu familia y tu propósito eterno. Ahora, el reto es llevar estas verdades de la teoría a la práctica. No dejes que la cotidianidad apague tu fe ni que los problemas te hagan olvidar las promesas divinas. Cada paso que des con la certeza de la protección de Dios te conducirá a una vida más plena, con menos temores y más determinación. Recuerda, no estás llamado a vivir con miedo ni a enfrentar solo tus batallas. El Espíritu Santo está ahí, guiándote, fortaleciéndote y cubriéndote con su amor. Permite que su cuidado se convierta en tu refugio inquebrantable y verás cómo tus pasos se vuelven firmes, llenos de paz y confianza. Al cerrar este guión, te animo a orar con el corazón abierto. Señor, gracias por tu compañía y protección incesante. Hoy decido confiar plenamente en tu amor, me rindo a tu cuidado y camino con la seguridad de que me defiendes en cada paso. Amén. Que esta oración sea tu punto de partida para vivir una vida marcada por la esperanza y la certeza de que en Dios toda situación difícil se convierte en parte de su plan perfecto. Adelante con fe.